Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Entre el texto del envío de los 12 a misionar y su regreso, y luego la alimentación de los 5000, Marcos introduce dos relatos claves: las opiniones sobre quién era Jesús y, como clarificación de la perspectiva de Herodes, la muerte de Juan el Bautista. Podemos observar una especie de progresión en el Evangelio de Marcos. Al principio, las personas se acercan a Jesús como consecuencia de los milagros y de que hablaba con autoridad. Sin embargo, en Marcos 6, vemos que todos ya formulan diferentes hipótesis sobre quién es Jesús. La primera es la opinión de Herodes, para quien Jesús es Juan el Bautista, que volvió a la vida después de ser decapitado por él. Si es Juan, esto implica un quiebre en el poder de Herodes. Josefo, un historiador judío, menciona que Juan el Bautista tenía que ser removido por cuestiones políticas. La elocuencia de Juan potencialmente podía tener como consecuencia una sedición o un levantamiento. La segunda opinión que aparece sobre quién es Jesús es que es Elías. Elías se vincula con la noción de que aparecería antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible, una figura más que nada de juicio. Y la tercera opinión es que Jesús es un profeta o que tiene el espíritu profético. La actitud de Juan era profundamente profética, y el destino trágico que le depara el poder político quizás no nos llama tanto la atención. Pero pensemos, primero Juan es encadenado en la cárcel. Herodes, por otro lado, hace un gran festín con los poderosos. Este contraste muestra un modo perverso del ejercicio del poder y el destino que este poder perverso tiene para aquellos que lo contradicen. ¿Cómo opera este poder corrupto? Podemos centrarnos para ver cómo opera en la sobrina de Herodes, una mujer a quien, como tantas otras, en el relato se le priva hasta del nombre. El poder opera patriarcalmente. La sobrina del rey baila en la fiesta y es cosificada por el deseo del rey y de los principales de la ciudad sentados a su mesa. Se le promete cumplirle cualquier deseo y ella consulta a su madre, y su madre la utiliza para vengarse de Juan y le manda pedir su cabeza. El rey ve que no es correcto ejecutar a Juan, pero por las mismas reglas patriarcales frente a sus invitados poderosos, cede al pedido y decapita a Juan. La decisión política del asesinato de Juan se resuelve en la mesa de un hombre poderoso, por un juramento irracional pactado delante de otros poderosos que cosifican a una mujer. Con el fin trágico de Juan y la posición de este relato entre el envío de los 12 a misionar y su regreso, el autor pone en evidencia que la misión involucra posibles fracasos y sufrimiento. Pero una luz de esperanza se enciende en la identidad de Jesús. ¿Jesús es Elías? ¿Jesús es Juan? ¿O es un profeta más? El Evangelio de Marcos no responde estos interrogantes hasta el capítulo 8, donde en boca de Pedro se confiesa que Jesús es el Mesías. Sin duda, el mesianismo de Jesús implicó una denuncia profética contra los poderosos, pero la diferencia con Juan
es que después de su cruz tenemos la tumba vacía. En Jesús tenemos la esperanza de que Dios está del lado de las víctimas y su promesa es justicia, su promesa es resurrección. Vivimos al igual que en aquellos tiempos, con poderes perversos que se sientan en mesas de élites donde deciden la vida y la muerte de las personas, mesas patriarcales que cosifican y utilizan a las mujeres. ¿Reinará entre nosotros el desánimo, el pesimismo y la apatía? De ninguna manera. Pidamos a Dios fortaleza para ver a través de aquellos y aquellas que tienen el destino trágico como Juan, y en aquellas mujeres cosificadas y privadas de nombre, al Jesús rechazado y sufriente. Pidamos a Dios nuevos ánimos para seguir profetizando con los ojos puestos en Él, quien habiendo sufrido y habiendo sido rechazado, vio la luz de la resurrección, la luz de la justicia y la esperanza. Frente a mesas como la de Herodes, patriarcales, de élites poderosas y de muerte, prediquemos la mesa de la alimentación de todos y todas, como la del relato que le continúa, el de la alimentación de los 5.000. Que reine la esperanza en la promesa implícita en la resurrección. Un día no habrá lugar para las mesas de la muerte, y la mesa de la justicia será plena. Esto resume la identidad mesiánica de Jesús: esperanza, justicia e inclusión. A los que estábamos rotos al sentir y reír con esos niños traviesos al morir, tú por mí, cual ladrón en un madero.